En enero de 2023, los gobiernos de Chile y Colombia presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva preguntando cómo responder a la emergencia climática con un enfoque de derechos humanos. Así comenzó el proceso consultivo con mayor participación en la historia del tribunal. Se recibieron más de 260 observaciones escritas presentadas por alrededor de 600 actores, incluyendo estados, órganos internacionales, instituciones nacionales, representantes de la academia y la ciencia, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos. Para escuchar y conocer de cerca las preocupaciones y propuestas de las personas, la Corte viajó a lugares marcados por los efectos de la crisis climática. Barbados, referente del Caribe, recibió a la Corte y fue sede de la primera audiencia del 23 al 25 de abril de 2024. Allí, 60 delegaciones integradas por profesionales de la ciencia, activistas, juristas, personas de distintas generaciones de América, así como de Europa, Asia y África, alzaron su voz en un llamado común. La segunda audiencia se celebró en Brasil, del 24 al 29 de mayo de 2024, donde 116 delegaciones llegaron de diferentes lugares que se extienden desde Alaska hasta la Patagonia. En Brasilia, la niñez habló con determinación. Las infancias sienten ecoansiedad ante el contexto histórico actual e instaron a abrigarse con ecoesperanza. En Manaos, corazón de la Amazonía, fueron protagonistas los pueblos indígenas y tribales, quienes compartieron la profunda relación entre sus vidas y la crisis ambiental. Después de un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta la Opinión Consultiva 32 de 2025, dirigida a establecer el alcance de las obligaciones de los estados para proteger los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. Hoy nos tenemos el lujo de contar en el programa con Claudia De Win, una abogada dominicana internacional, medioambiental, y ella es CEO y directora ejecutiva del Instituto Internacional de Justicia y Sostenibilidad. Claudia ha sido testigo de una lectura de opinión consultiva 32 en la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos en el área de medio ambiente, y la verdad es que este es un documento trascendental que aborda las obligaciones de los estados frente a la emergencia climática. Vamos a ver esta experiencia que ha tenido Claudia, porque tenemos que exaltar no solamente el orgullo que tenemos de tener una dominicana en esos lares representándonos y haciendo un camino importante para nuestro mundo. También queremos saber qué ha hecho, o sea, cuál ha sido su experiencia eh, en ese evento, ¿no? La lectura de la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos Ambientales. Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias, Ana Mirta. Un placer estar aquí contigo hoy. La verdad es que para mí, para mí es un lujo, un orgullo, me siento más que feliz. Yo creo que se me debe notar el brillito. Gracias, gracias, gracias por hacer lo que haces. Me No, hace muchísimas sentir gracias a como ti. que el mundo no está perdido, me da esperanza, me da el entendimiento de que hay un mañana
de que hay gente laborando porque un mundo más justo en esos, en los derechos medioambientales y esas situaciones que estamos. Cuéntame de tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Ana Mirta. Yo creo que lo primero es que decir que fue un privilegio participar en el proceso consultivo, primero en la corte, en las audiencias y luego la semana pasada en la sede de la corte, escuchando la notificación y la lectura de la opinión. Yo creo que lo primero es que fue reveladora la experiencia. Mi participación fue en representación de la OICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo internacional que se aboca precisamente a esos temas y es una autoridad internacional en el estatus de los ecosistemas y los recursos naturales del planeta. Es una verdadera unión porque la forman estados, comunidades, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas y también abogados. Como yo, a mí me tocó representarlos junto con la profesora Cristina Boyd y presentar la posición de ese organismo ante la Corte. Entonces la semana pasada ya fue, vamos a decir que la respuesta de la Corte a esas preguntas que recibió de Colombia y Chile sobre qué es lo que tienen que hacer los estados con relación al cambio climático y a esta emergencia que, como bien tú mencionaste, estamos viviendo todos. Y esa fue, de hecho, la primera conclusión de la Corte. Es una verdadera emergencia. La evidencia no da lugar a la indiferencia. Y bueno, por ahí sigue explayándose sobre qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las distintas responsabilidades. Y esto es una contribución desde el derecho. O sea que no es lo único que hay que hacer ante la magnitud y la gravedad, ¿no? De la situación. ¿Y cuáles consideras tú que son los puntos más destacados de esta opinión consultiva en relación a la emergencia climática? Mira, son muchos los puntos y yo creo que lo primero que debo decir es que la Corte hizo una labor monumental. Lo primero es un reconocimiento de la ciencia, pero también de los saberes tradicionales, que es algo que yo sé que tú valoras y aprecias mucho. Y de la ciencia, porque mucho del debate a nivel internacional es, bueno, ¿cuánto es el presupuesto climático que tenemos y cuál es la temperatura máxima mala que tenemos que llegar? En el Acuerdo de París se habla de que tenemos que mantener ese nivel de 1,5 grados y realmente ya hemos sobrepasado ese umbral y estamos experimentando las consecuencias. Entonces, el reconocimiento de la Corte de que la mejor ciencia disponible ante la emergencia climática son los informes del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas y que tenemos que guiarnos de lo que ellos han manifestado en sus recopilaciones con relación a los impactos del cambio climático, para mí es uno de los más importantes. Le sigue que la Corte dictaminó que es aplicable a todos los Estados miembros de la OEA porque considera que todas las fuentes que fueron analizadas del derecho son aplicables porque se relacionan con distintos instrumentos del sistema interamericano. Y un tercer punto sería el establecimiento o reconocimiento de un derecho a un clima seguro. Y lo que todo eso conlleva y después siguen toda la serie de obligaciones que aunque los estados tienen que cumplir en materia de garantía, respeto de los derechos humanos para garantizar no solamente el derecho al clima seguro, sino toda una serie de otros derechos como la alimentación, la vida, que también se ven afectados. Wow. En tu opinión, ¿qué tan importante es integrar los derechos humanos con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático? Fundamental. Fundamental porque el cambio climático tiene un rostro hoy en día. O
sea, nosotros vemos el impacto y este fue uno de los hallazgos de la Corte en su opinión, que los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad se ven afectados en una mayor dimensión. Y entonces, en ese sentido, poder incluir en la mitigación y en la adaptación el enfoque de derechos humanos es clave y sobre todo todas las medidas nacionales de cambio climático deben tener componentes de reducción de vulnerabilidad y de resiliencia, que lo que quiere decir es eso, es cómo lidiamos con esos impactos, con esos eventos extremos más frecuentes y más intensos, con esas sequías o con esas olas de lluvia que estamos viendo o con la cantidad de especies que tenemos en peligro de extinción por la degradación ambiental y los impactos, y cómo eso afecta obviamente a las personas. Wow. ¿Qué papel juega la protección de la naturaleza en la defensa del clima seguro, según lo establecido en la opinión consultiva? Bueno, me alegra que mi entrevistadora hizo su tarea. Ah, Eh, yo me puse para eso, primero porque me apasiona el medio ambiente, o sea, para mí es vital, de vital importancia, respeto a la tierra y he visto también muchas teorías, no, espero que no sea el caso, o sea, yo estoy aquí en las gradas, funciono como el pueblo, no, pero he visto también muchas teorías, muchas leyes que a la larga muchas de ellas no se le da seguimiento, no se cumple. También quería ver que eso, si hay algún método de seguimiento, yo no sé, o sea, no sé si es o sea, no es una pregunta malintencionada, yo soy como preguntando aquí en el pueblo, ¿verdad? No, muy bien. Mira, te cuento, por primera vez la Corte sentó una posición sobre la protección de la naturaleza y básicamente la protección de la naturaleza es uno de los elementos de ese derecho al clima seguro y lo considera indispensable para la garantía del derecho humano al ambiente sano, que en la República Dominicana lo tenemos constitucionalmente establecido. Entonces, llama a una interpretación conjunta por parte de los estados del principio pro homine y el principio pro natura y reconoce que en distintos países hay sistemas donde la naturaleza se reconoce como sujeto de derecho y distintas formas de protección de la naturaleza. Entonces tiene que haber un balance entre ese equilibrio ecológico y ese equilibrio en materia de las personas y del planeta. En cuanto a las medidas, o sea, la Corte dijo que esta emergencia solamente se puede atender con medidas de mitigación, de adaptación y medidas complementarias que no se limitan a medidas legislativas. Entonces, una de las cosas ahí importantes en cuanto al seguimiento es que todos los países que son signatarios del Acuerdo de París están ahora mismo en el proceso de revisar lo que se llaman sus contribuciones nacionales determinadas, que no son más que sus metas de cambio climático. Entonces esas metas se tienen que presentar para la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se va a reunir en Brasil en noviembre. Entonces, con esta nueva opinión consultiva, una de las cosas que la Corte hace es que dice los plazos para el cumplimiento de esas metas, la ambición en esas metas y esas metas tienen que estar incluidas en el marco normativo nacional. Entonces, como hay una obligación de comunicar las metas, hay muchos ojos mirando lo que está haciendo todo el mundo. Obviamente hay atenuantes, ¿no? Depende del contexto de cada país. En el caso nuestro, por ejemplo, somos un pequeño estado insular en desarrollo, consideraciones históricas sobre cuánto nosotros realmente contaminamos en términos de gases de efecto invernadero, que no es lo mismo que puede contaminar un país ya industrializado. Wow. Y en tu opinión, ¿cuáles son los pasos más urgentes que deben tomar los estados para cumplir con los estándares establecidos por la Corte? Bueno, precisamente yo te diría que lo más importante es tomar en cuenta esta decisión en el proceso de revisión de las NDC o contribuciones nacionales determinadas, pero a nivel
sectorial, porque estas medidas nacionales van por sectores, teniendo en cuenta, o sea, yo creo que el enfoque de derechos humanos tiene que ser transversalizado. Y para países como el nuestro, que sufrimos más los impactos y no necesariamente somos el mayor o uno de los mayores causantes, tener en cuenta la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad en todas las políticas públicas de una manera transversal y considerando esos grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, nosotros, la verdad es que nosotros, esta generación anterior, y bueno, han habido mucho trabajo, pero nosotros como que no, nos hemos cargado la tierra, como dirían los españoles. Lamentablemente, o sea, hemos hecho mucho daño y veo un movimiento muy fuerte queriendo reconstruir o mitigar todo lo que de momento ha ocurrido. Ahora, yo quiero saber cómo puede la opinión consultiva 32 influir en futuras conferencias climáticas como la COP30. Bueno, la COP30 es ese encuentro de las partes de la Ah, convención que se van a reunir en Belén en noviembre. Y yo creo que precisamente la forma más directa y para mí acompañado del que la opinión sea aplicable a todos los estados miembros de la OEA, es el punto más trascendental de esa opinión es el enfoque de derechos humanos integrado en las medidas nacionales y lo que los estados van a presentar en esas NDC, el enfoque transversal de justicia climática. Yo creo que esos temas, y a partir de ahí, concretamente, va a haber una incidencia en qué tanto se puede avanzar en la implementación o el logro del objetivo de esa convención marco que es prevenir la interferencia humana peligrosa en el sistema climático. wow. Bueno, la verdad es que Claudia, cuéntame un poquito de tu experiencia de trabajar con expertas como la doctora Boyd, Cristina Boyd, que has mencionado en tu... Vi un video muy lindo donde expresas tu satisfacción de haber participado en ese evento, ¿no? Cuéntame de tu experiencia personal un poquito y de qué es, también me gustaría saber qué se espera de los estados. O sea, la respuesta de los estados a esa moción. Bueno, gracias por esa pregunta. La verdad que la doctora Boyd es una mujer admirable, una profesional intachable y ella es profesora en la Universidad de Oslo en Noruega y una de las cosas de las que yo he aprendido muchísimo de ella es su rigurosidad en los aspectos metodológicos, en el análisis jurídico y también su liderazgo en la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, que ella es la presidencia, la presidenta, al haber dado apertura a la participación, bueno, de personas como yo, que venimos de países en vía de desarrollo y que no es ese enfoque tradicional del norte para participar en estos procesos y demás decir que es una eminencia en los temas de cambio climático y la aplicación y el cumplimiento. Y junto con ella, ¿no? Me acompañaron un sinnúmero de expertos muy reconocidos en la región, Marcelo Cusillas, Mariano Castro, por decir algunos, porque es una lista larga. Wow, mira qué chévere, qué bueno. Y tú has sido docente, por lo que yo también investigué de ti en la universidad allá en... Bueno, yo soy docente, yo enseño aquí en Washington, enseño en American University, en Washington College of Law, mi cátedra es Derechos Humanos y Medio Ambiente, y también enseño en la Universidad de Salamanca, en España, donde enseño gestión de proyectos y sostenibilidad y responsabilidad. Entonces, esas son mis tus, cátedras. Ujú.
Wow, qué lindo. ¿Qué tiempo tienes haciéndolas? Bueno, en esta vuelta, 5 años en American y 3 en Salamanca cumplo este año. Bueno, tú ves que los dominicanos cuando se aplican de verdad a hacer todo lo que hacen, lo hacen bien, perdonando la inmodestia, ¿verdad? No, nosotros tenemos muchas figuras relevantes en la diáspora y muchos estudiantes estrella que han tenido logros importantes graduándose de universidades como Harvard y otras de gran prestigio. Qué bueno, y atendiendo a ese prestigio con el que te has formado, porque vienes también de UNIBE, de Harvard, de otras universidades y no paras de estudiar. Quisiera saber cuál es tu visión para el futuro de los derechos humanos y el cambio climático. Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que el futuro va a depender no solamente de una pregunta que no te contesté, que es qué van a hacer los estados, qué se espera de los estados. Los estados tienen que internalizar esto y digerirlo, pero el futuro de los derechos humanos y el cambio climático va a depender de cada uno de nosotros, porque aunque suene tal vez un poquito cliché, mucho de lo que estamos viendo hoy en día, de los avances en materia de derechos humanos, cambio climático y en la vinculación entre el derecho al ambiente, el derecho al clima y los derechos humanos, viene de la presión de la sociedad, de la gente que como tú y como yo sufre los impactos y reclama y expresa sus preocupaciones de alguna manera u otra y aquellos que tienen en sus manos tomar las decisiones para que entreguemos este planeta tal. Ojalá, por lo menos en igualdad de condiciones que los recibimos, lo toman en cuenta. Entonces yo creo que un aporte desde el derecho, pero todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena, las empresas, los académicos, los comunicadores como tú. Bueno, y vamos a pedir reforestar, seguir trabajando en la reforestación, especialmente cuando vemos que se nos están secando ciertas áreas que son invadidas por desaprensivos, para que mantengamos ese verdor que nos caracteriza. Claudia, ¿dónde podemos localizarte las personas que deseen alguna conferencia de tu parte, entrevistarte o estar más cerquita de ti y de tu saber? Bueno, gracias. Nuestras cuentas de redes sociales son @iijs oficial y la página web también ii-js.org. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros y te deseamos éxito y agradecimiento total por lo que haces por todos nosotros, los humanos. Bendiciones. Muchas gracias, Ana Mirta. Bueno, señor director, vámonos a pausa.